Bueno, y el triunfo de José Antonio Kast este domingo con una amplia ventaja de casi 18 puntos sobre su contendora reconfigura de alguna manera el escenario político interno y también regional. Su triunfo consolida la presencia de gobiernos de derecha y de centro derecha en Sudamérica, sumándose a países como Argentina, Ecuador y a Paraguay. ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Por qué Chile hace este cambio de signo? Vamos a analizar cómo queda el panorama político tras estas elecciones y los desafíos que se abren para el próximo gobierno. Vamos a conversar para esto con Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Roberto, a la luz de los resultados con estos votos, 2 millones de diferencia entre José Antonio Kast y Yanet Jara, ¿se puede decir que Chile se derechizó? ¿Se lee así causa-efecto con los votos o no es correcto hacer ese análisis? No, no es correcto hacer ese análisis por distintas razones. Tampoco yo diría que hace 4 años Chile se izquierdizó porque eligió a Boric. La verdad es que hoy día tenemos, esto tiene que ver con 2 fenómenos. Primero, con una alta volatilidad. Hoy día vemos que no solamente en Chile, sino que en la región, como decía Carla, pasa esto que se está eligiendo un gobierno de izquierda, después uno de derecha, después uno nuevo de izquierda, uno de derecha. Hay alta volatilidad en todas partes. Y segundo, también hay una apoliticidad. Entonces la gente hoy día hay gente que por supuesto se mueve en términos ideológicos, pero la gran mayoría de la gente no se mueve en términos ideológicos, sino que lo que busca es respuesta. Ya, y una respuesta que de alguna manera José Antonio Kast encarnó más que en la idea de derecha-izquierda, más en la idea de la agenda anti-woke, por ejemplo, que podrían tener otros líderes como Donald Trump, como Javier Milei. Él la encarnó en esta idea del gobierno de emergencia, de solucionarle cosas de la vida cotidiana a la gente, y él lo conceptualizó en la idea del cambio. ¿Es eso lo que explica la elección del día de ayer con esta diferencia bien abrumadora y mayor a la que se esperaba de José Antonio Kast sobre Yanet Jara, el querer un cambio, el querer un giro? Por un lado sí, por un lado está todo el relato del cambio, el relato del gobierno de emergencia, que yo creo que fue muy bien ejecutado, yo creo que fue una buena estrategia de comunicación política, y por otro lado está el tema de la oposición, ¿ya? El tema no solamente el cambio en las ideas, sino que el no elegir a una candidata que era el continuismo del gobierno actual. Y esto es algo que también podemos ver en la región. Milei se opone a Fernández, de alguna forma, bueno, Lula se opone por supuesto al gobierno anterior. El único de los ejemplos, Trump, para qué decir con Biden, la única excepción que yo veo en la historia reciente es lo que pasa en México, que efectivamente AMLO tenía, López Obrador tenía tanto poder que logró que la candidata que lo sucedió fuera su mismo conglomerado. Pero eso no es la regla general en la región y tampoco está pasando en Chile. Roberto, ¿y cómo se gobierna en estos tiempos, el 2025, en los tiempos de la inmediatez, donde hay muchas promesas y la gente ya no espera una luna de miel? Antes se hablaba de 6 meses de luna de miel. Hoy día la gente quiere todo rápido. ¿Cuáles son las claves que deberíamos ver en este comienzo del gobierno? ¿Parte hoy día el gobierno de Kast o parte el 11 de marzo? No, parte hoy día. Hoy día, y ya la gente espera definiciones sobre quiénes van a ser los ministros, definiciones sobre cuáles van a ser las primeras prioridades, y la gente, como dices tú, Davor, ya está con muy poca paciencia y exige muchas cosas, exige resultados desde el día 1. Yo creo que un gran error que cometió el presente gobierno fue que estaba esperando el resultado de la convención para liberar toda su agenda, y la verdad es que hoy día la gente da muy poco pie para una luna de miel. Ahora, me da la impresión de que el presidente electo lo tiene bien claro pensando en el discurso de anoche. No sé si tú sentiste lo mismo, que en el fondo baja de alguna medida las expectativas. Me imagino que se tienen que trabajar las expectativas en este periodo que queda de transición de hoy día al 11 de marzo, poner la pelota al piso y tomar ciertas decisiones de con qué vas a entrar a tu nuevo gobierno. Ayer él habló de respeto, de orden, de cumplir las normas, de cumplir las leyes, pero hubo pocas frases rimbombantes, no fue como un discurso como los que hemos escuchado antes, digamos. Sí, no fue rimbombante y efectivamente llamó mucho a la calma, pidió respeto por la candidata Jara, etcétera, pero también generó altas expectativas. En varias partes dijo, los vamos a sorprender.
nuevamente subió la apuesta diciendo se vienen cambios en delincuencia, se vienen cambios en ¿Tú no ves migración. entonces que se esté trabajando el tema de las expectativas? Yo creo que se están generando demasiadas expectativas, tal como pasó con el gobierno actual, y esto eventualmente le puede pasar la cuenta al próximo gobierno. Y el llamar a los acuerdos, que fue parte de lo que utilizó en el discurso, también hubo varios gestos políticos a Eduardo Frei, a Ricardo Lago, habló incluso de Patricio Elwin en algún instante. ¿Cómo lo proyecta hacia adelante, pensando en que además la configuración del Congreso, como quedó en las elecciones del 16 de noviembre, no es 100% de derecha, va a tener dificultades, sobre todo en el Senado, y de mucha negociación en la Cámara de Diputados? Yo creo que hace bien Kast al llamar a los consensos, a los acuerdos. En ese sentido es un Kast distinto del que se vio en campaña, que ya venía moderándose, y muy distinto al Kast del 2021 o del 2017. Yo creo que es algo bueno. ¿Y eso se puede confiar que es así o puede volver a aparecer el Kast del 2017 o del 2021? Yo creo que ellos tienen toda la... Ellos, me refiero al Partido Republicano, el equipo, tienen toda la intención de que sea así. Yo creo que es genuino. El problema es que van a tener una presión muy grande desde la derecha de Kast para que no sea así. Todo el mundo de Kaiser, el mundo más libertario, que no quieren acuerdos. Quieren una línea más dura, en el fondo. Que quieren una línea más dura y que quieren efectivamente que el gobierno, ya que está en la moneda, ejerza el poder. Claro, ahí me imagino que va a ser relevante apegarse al libreto que hasta ahora le hemos conocido al presidente electo en campaña, que es esto del gobierno de emergencia. Muchas veces fue emplazado por temas valóricos, muchas veces fue emplazado por temas ideológicos y él evitó entrar en eso, algo en lo que Kaiser entraba muy frecuentemente. Me imagino que lo más unificador de estas derechas distintas debería ser el mantenerse en la cancha común, que es este gobierno de emergencia con la seguridad como foco, el crecimiento como foco, el desarrollo económico como foco. Salirse a los otros temas, me parece a mí, no sé cómo lo ves tú, que podría traerle mayores problemas de unidad en el sector, ¿o no? Sí, no solamente problemas de unidad, sino que incluso problemas de gobernabilidad, porque los temas que tú mencionas son los temas en los que él ha sido más duro, en el fondo, más líder. Temas de orden público, temas económicos, etcétera. Sabemos que la agenda social no es el fuerte del Partido Republicano, sabemos que no es el fuerte del candidato o del ex candidato del presidente electo Kast. Pero va a tener que gobernar también con temas sociales. Entonces ahí es bueno que se abra acuerdos, que llame a más gente, que busque expertos y que elabore también un buen plan social. Y desde ese punto de vista, Roberto, viendo que hay muchas sensibilidades en el gran arcoíris que se formó, que vamos a saber hoy día o mañana si es que va a tener algún nombre, si es una coalición nueva que parte en Chile, eso está por verse, pero debe tener a Johannes Kaiser y su partido y sus voces y sus doctrinas al interior del gabinete, ¿o es mejor tenerlo afuera? No. ¿Qué es lo mejor? El Partido Nacional Libertario apoyó a Kast en primera vuelta, o sea, perdón, en segunda vuelta. Es parte del círculo cercano. Fueron juntos a la parlamentaria, son parte de una coalición. Yo no dudo que el partido va a estar adentro. Con ministros. Y obviamente con ministros y eventualmente incluso con Johannes Kaiser de ministro. Ya. Me cuesta verlo afuera, me cuesta verlo ¿Pero fuera le del gabinete. conviene a él estar adentro, muy cerca de Kast, o le conviene estar afuera siendo oposición y proyectándose él como figura de la derecha para lo que viene después en 4 años? Él quiere ser figura en 4 años más y para eso le conviene estar dentro. Él no va a ser un opositor a Kast, su partido no va a ser opositor a Kast. Buscaron que saliera electo Kast. Entonces, si él va a estar adentro, si su grupo va a estar adentro, a él por supuesto le conviene ser ministro. Recordemos que ser ministro de Estado siempre ha sido una de las mejores fuentes para ser candidato. La misma Janet Jara. Michelle Bachelet también. Michelle Bachelet, Sí, por supuesto. y ayer el presidente electo, el primero que menciona dentro de sus adversarios durante esta campaña fue a Johannes Kaiser, a quien le hace un agradecimiento explícito por haberlo apoyado, por eso uno pensaría que pudiera estar dentro de su gobierno. ¿Qué pasa con Evelyn Matei? ¿Qué pasa con Chile Vamos? Porque ayer, claro, la diferencia es alta, pero uno también se pregunta con qué pesos y contrapesos dentro de la propia coalición o los partidos que van a quedar ahora en el oficialismo. A ver, Chile Vamos también apoyó a Kast en segunda vuelta de forma bastante entusiasta y yo no dudo que van a entrar al gobierno con él. No dudo que va a haber figuras de Chile Vamos en ministerio, en subsecretarías, en gobiernos regionales, etc. El caso Matei es distinto, porque a diferencia de Kaiser, que se está proyectando para 4 años más y que es el líder del Partido Libertario, Matei hoy día no es la líder de la UDI. Por supuesto, un personaje muy respetable, fue la candidata de la UDI de Renovación, y por supuesto ambos partidos la respetan mucho, pero no es la presidenta, no es la líder, y aparte no creo que sea una figura que se proyecte hacia 4 años más. Yo creo que Evelyn Matei ya empieza a cerrar su carrera, que fue una muy buena carrera política por lo demás. Fue diputada, senadora, ministra.
Respecto de Chile Vamos, ¿no queda como diluido o no termina quedando como el vagón de cola? Porque me imagino que la diferencia de ayer consolida el liderazgo del Partido Republicano, ¿no? Por más que el presidente electo dice que él va a renunciar al Partido Republicano, lo dice ayer porque va a hacer un gesto para ser el presidente de todos los chilenos, pero dentro de la configuración del poder, uno pensaría que hoy día, efectivamente, en el futuro gobierno de José Antonio Kast, el más relevante va a ser el Partido Republicano. Depende, hay dos lecturas para esto. A ver. Por un lado, los republicanos pueden decir, sí, nosotros estamos en la moneda, ganamos, tenemos la bancada más grande, nos merecemos el fondo de la guinda de la torta. Pero por otro lado, hay todo un grupo de, no sé, la UDI, Renovación, incluso demócratas, y otro amarillo, el fondo, incluso el sector de la DC de Frey, que le puede decir, oye, sacamos el 62% y tú sacaste solo el 26% en primera vuelta, en el fondo. Este triunfo es mucho más que el Kast de primera vuelta, lo conseguimos todos nosotros. Y gracias a eso, y sabiendo que son votos prestados, sería un error a mi juicio de Kast que hiciera lo mismo que hizo Boric al principio de su gobierno, que fue decirle al socialismo democrático, acá ganamos nosotros, estamos con los círculos concéntricos, si se acuerdan, nosotros al centro y ustedes en la periferia. Si el republicanismo, y no creo que pase así, pero si el Partido Republicano llega con ese ímpetu, efectivamente, al poco tiempo le se podría puede pasar lo desarmar. mismo, porque en el fondo Gabriel Boric tuvo que empezar a deshacer el diseño y después se metió con todo el socialismo democrático. Así es. Roberto, y desde el punto de vista del gobierno, de un presidente de la República que asume el 11 de marzo, el no tener procesos electorales en el horizonte, porque la próxima es la elección municipal en 3 años más prácticamente, ¿le da más tranquilidad, le da una mejor rienda para dirigir a nuestro país? ¿O al contrario, es mejor tener de repente estos mini elecciones que van de alguna manera ponderando el termómetro? No, la verdad es que para un gobernante lo que más le gusta es no tener elecciones en el corto plazo, porque las elecciones siempre son vistas como un plebiscito a quien está ejecutando el cargo. Los gringos, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente dura 4 años y cada 2 años hay elecciones parlamentarias. Las de medio tiempo. Las de medio también tiempo. salen en Argentina. Claro, y las de medio tiempo son vistas como un plebiscito al presidente y al contrario, siempre se ve que el presidente baja, el partido presidente le va peor, porque la gente de alguna forma siempre está descontenta con quien gobierna. Entonces es mucho mejor para un presidente tener un periodo largo sin elecciones de por medio. Y yo creo que no solamente esto le va a servir para su agenda, como decía antes, en seguridad, en migración, incluso la agenda social, sino sobre todo para sacar una buena reforma al sistema político. Mientras más lejana sea la reforma a la próxima elección, mejor, porque los políticos en esas reformas son juez y parte. Ya, pero eso debería salir ahora, antes de que salga el presidente Boric. Sí. Claro, no sé si logre salir antes del cambio de mando, es posible, pero si no logra salir, sería a mi juicio debería ser una prioridad para el próximo gobierno. Ahora, ya que mencionas esto, uno se pregunta cuánta fuerza en el Congreso electoral le queda al gobierno actual, porque la reforma política la está reimpulsando el ministro Elizalde, pero uno no sabe hasta qué punto el gobierno actual trasciende o comienza a ser intrascendente a raíz de ya tener un presidente electo, o hasta qué punto ambos podrían ponerse de acuerdo para eventualmente los dos poder impulsar una reforma tan relevante como esa. Claro, es el síndrome del pato cojo, ¿cierto? Que durante los últimos meses el gobierno saliente se vuelve intrascendente. Sin embargo, yo creo que en este caso, por la naturaleza que tiene una reforma política, eso puede ser algo positivo. Efectivamente, sobre todo si se hace en conjunto con el gobierno entrante. De hecho, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano y senador electo, él ha dicho que le gusta gran parte de las propuestas que vienen en la reforma política. Entonces, si eso lo sumamos al ímpetu o el esfuerzo que está teniendo el ministro Elizalde, yo creo que de ahí puede salir algo positivo. Se le acaba el tiempo al gobierno, sabemos, en el Parlamento, febrero es un mes muerto, tiene que sacar un proyecto muy importante, que es el proyecto de reajuste del sector público, que siempre sale durante diciembre, pero yo creo que igual hay espacio al menos para impulsar, si no para sacar, para impulsar esta reforma al sistema político. Roberto, y desde tu punto de vista, mirando el otro lado, los derrotados ayer, fue una aplastante victoria de la derecha política. Te quiero preguntar por Janet Jara, sacó 5.216.000 votos, la chilena más votada en la historia, incluso más que el presidente Gabriel Boric. ¿Qué futuro político tiene ella? ¿Mucho por delante o al contrario, terminó su carrera política el día de ayer? No, nadie termina su carrera política. Como sabemos, en política no hay muertos. Todos resucitan de alguna forma, pero efectivamente ella sale mal de esta contienda, no por la cantidad de votos, porque efectivamente es una cantidad muy grande. Claro, eso para que la gente no entienda en las casas, esto se debe al voto obligatorio, ¿cierto? De hecho, Kast dobló su votación con respecto al 2021.
pasó de 3,6 millones a 7,2 Y millones. ahí, perdón, ¿cuál es la lectura correcta? Porque había gente que decía que la lectura correcta no es fijarse en la cantidad de votos, es fijarse en la diferencia entre ambos. Porque aquí hay dos formas de decir, que escuché a Darío Quiroga, entre paréntesis, que fue uno de los principales asesores de la campaña, justamente haciendo hincapié en la cantidad de votos, pero salía gente a retrucarle y le decía, eso es porque hay voto obligatorio. Lo importante es que Kast efectivamente le asesta casi 20, bueno, 18 puntos de diferencia, que es como titula la prensa internacional, que hablan de una paliza o dicen aplastante. No, por eso te digo, acá lo importante son los porcentajes. No podemos comparar voto obligatorio con voto voluntario. ¿Ya? Por eso insistía, de hecho, Kast solo sacó la misma votación que Guillermo más Piñera el 2017. Claro. Y Janet Jara sacó la misma votación que Bachelet más Matei el 2013. Entonces, como digo, no son comparables. ¿Y qué viene para ella? ¿Va a ser ella la líder o la lideresa de la coalición de izquierda o Tomás Bodanovich, Gabriel Boric son los referentes que van a seguir hacia adelante? Yo creo que ella no sale fortalecida como para ser la líder de la oposición por la diferencia de porcentaje, como decías tú. Y aparte tenemos dos grandes figuras que probablemente se van a posicionar como los líderes de la oposición. Gabriel Boric como expresidente y Tomás Bodanovich como un alcalde de una comuna emblemática, de una de las principales comunas, y una figura muy fuerte de la oposición. Y me atrevo a decir también alguien del Congreso, porque el Congreso también siempre es un lugar donde la oposición puede hacer tribuna. Sí, para finalizar, hablábamos de la gobernabilidad del presidente electo cuando ya sea presidente y todo su sector, que va a ser el futuro oficialismo. Pero ¿qué va a pasar con la futura oposición? ¿En qué pie quedan? Porque también me imagino que quedan varios heridos en el camino. Ayer llamaba la atención que Janet Jara estaba dando un discurso y se veían muy pocas figuras del Frente Amplio, por ejemplo. Estaba mucho más presente el socialismo democrático, estaba flanqueada por Carolina Toá y no necesariamente por las figuras del Frente Amplio, que me imagino quedan un poco dañados porque Janet Jara fue muy crítica con el gobierno de Gabriel Boric. Sí. Entonces uno se pregunta qué va a pasar con la unidad en ese sector. Y de hecho, fíjate tú que el discurso de Janet Jara apelaba justamente a la unidad. Yo ese discurso lo interpreto como una especie de salvavidas propio, al fondo. Porque hoy día empieza la noche de los cuchillos largos dentro del actual oficialismo. Las pasadas de cuenta. Claro, las pasadas de cuenta. Yo sé que hay mucha gente que dice no nos conviene ir de nuevo a una primaria con el PC porque nos gana la primaria, en el fondo moviliza mucha gente, pero después esas candidaturas no son eficientes en la segunda vuelta. Entonces, mejor tener una candidatura propia que pueda generar mayor impacto en una segunda vuelta. Entonces, esa desunidad es lo que hoy día Janet Jara está tratando de combatir. Roberto Munita, analista político, además director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Roberto. Que te vaya muy bien. Gracias, buen día. Muy buen día.